Bienvenidos a todos, Centro de Reforma y Avivamiento. Qué alegría es verte en la casa de Dios. Como solemos decir acá, si estás acá es porque estás dando pasos y estás avanzando. La semana pasada hablé acerca del poder creativo que hay en la palabra hablada. Que cuando nosotros hablamos, tus palabras tienen poder. ¿Vos sabías eso? Les había comentado cómo la neurociencia había descubierto que el centro neuronal que domina nuestro lenguaje dice que tiene dominio sobre todo nuestro cuerpo. Y cómo eso hacía sentido con lo que el apóstol Santiago decía en su epístola cuando dice que la lengua tiene poder sobre todo el cuerpo. Daba el ejemplo de cómo un barco es direccionado por un pequeño timón. Hablaba también de cómo un caballo era controlado todo el cuerpo a través de ¿qué? De su boca, del freno que le ponen en la boca, ¿verdad? Y asimismo, la persona que controla su lenguaje, dice la Biblia, le llama es varón perfecto. ¿Cómo sos si controlás tu lengua? Entonces, eso me llevó a otra conclusión. De que todo lo que nosotros decimos tiene poder sobre nuestro cuerpo. Yo le daba el ejemplo que si usted dice, me parece que me estoy debilitando todo, automáticamente tu boca le da la orden, o sea, el lenguaje le da la orden al sistema nervioso para que todos los músculos de tu cuerpo comiencen a debilitarse. ¿Y qué crees que te va a pasar? Te vas a debilitar. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene poder, tu lenguaje tiene poder. Si usted no sabe dominar su boca, usted está perdido. Porque el proverbio dice, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y los que la aman comerán de sus frutos. ¿Qué es lo que estás declarando sobre tu vida? Soy un huérfano, me dejaron, por eso no puedo amar. Mis padres fueron pobres, por eso yo soy pobre. No tengo la capacidad para tomar ese trabajo porque no sirvo. Lo único, toda la derrota que uno vive es aquello que uno piensa y habla a sí mismo. Si vos pensás que sos un fracasado, un pobre, un miserable, un pobrecito, ¿cómo va a ser tu vida? De un pobrecito, ¿verdad? De un fracasado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos tiene control sobre todo nuestro cuerpo, sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos afectan nuestra conducta. ¿Cuántos me están siguiendo? Todas estas verdades fueron las que estuve predicando y aún voy a seguir hablando acerca del poder de las palabras que nosotros tenemos cuando hablamos. Si usted dice, bueno, mi papá no va a cambiar más, es un borracho, no. Vos estás condenando a tu padre a que jamás va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos estás declarando con tu boca. Si vos declarás, no, mi matrimonio es siempre lo mismo, nos peleamos, nos arreglamos, nos peñamos, y así vamos a vivir hasta que... ¡No! Decir al enemigo, ¡no! No me voy a moldar a los pensamientos de este mundo. Porque la palabra dice que los hijos de Dios, los justos, van de gloria en gloria, de poder en poder, y así irá tu matrimonio también. Así irá tu salud también. Así irá tu vida espiritual también. Así irá tu economía también, así irán tus hijos también. Pero todo va a depender de aquello que vos crees, y no solamente crees, sino aquello que vos disparás con tus palabras. ¿Cuánto dicen amén? Así que estamos en un tiempo, Centro de Reforma y Avivamiento, es un lugar donde vos tenés que practicar el arrepentimiento. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo que hacía para comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. Arrepentimiento muchas veces le llama la Biblia pegar media vuelta y volver a Dios. Si Dios
es esto. Y usted camina para allá. Arrepentirse significa volver a Él. ¿Cuánto me están comprendiendo? Pero ¿cómo volvemos a Él? ¿Caminando? No, no se puede volver caminando. ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Cómo nos arrepentimos? Con un cambio de actitud mental. Deja de creer a tu manera y comenzar a creer como está escrito aquí en la Escritura. El que ignora la Escritura nunca va a poder practicar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ser ¿de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo no sé de qué me tengo que arrepentir, no voy a poder practicarlo. Por eso yo le digo, salgan, pueblo que está aquí delante de mí y delante de Dios, salgan de la ignorancia. Salgan de la ignorancia, salgan de los ídolos, salgan de las vírgenes, salgan de los santos, salgan y vengan al conocimiento del Dios Todopoderoso, aquel que salva, que perdona, que sana y que libera. Tenés que comenzar a declarar victoria sobre tu vida y dejar de decir que todo va mal, que el país está mal, que tu casa está todo mal. Vos sos la primera que maldecís tu vida. ¿Cómo dijimos que dice el apóstol Santiago? El que domina su lengua es varón, varón perfecto. ¿Por qué? Porque el que domina su lengua controla todo su cuerpo. ¿Cómo dice? El que controla su lengua, ¿controla todo qué? Entonces, yo automáticamente, cuando escucho a un hombre de Dios hablando malas palabras, diciendo boludo, diciendo tarado, diciendo hijo, cosas que no... Usted ya sabe cómo habla un argentino, ¿no? O cualquier pecador. Yo sé que esa persona no controla su cuerpo. Cuando yo escucho que usted dice una mala palabra, ya sea pueblo de Dios, ya sea pastor, ya sea servidor, yo sé que usted no controla su cuerpo, usted come mal. Usted duerme mal, usted practica masturbación, usted practica cosas malas en su cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no controla su lenguaje, no controla su cuerpo. No, pero no es tan así. O Dios es mentiroso o vos sos mentiroso. ¿Quién es el que miente? ¿Dios o nosotros? Entonces cualquier persona que no tiene control de su lengua, de las palabras que dice, mucho menos tiene control de su cuerpo. Por eso dice, el que controla su lengua es varón perfecto. Por eso es tiempo de comenzar a practicar el arrepentimiento y aplicar la palabra a nuestra vida. Dios es un Dios de misericordia, de amor, que siempre, cada día, dice la Biblia, se renueva su misericordia, para que nosotros podamos practicar ese arrepentimiento, para que nosotros podamos tener transformación por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Hace poco le preguntaron en un podcast a este gran evangelista argentino, Carlos Anacondia, el cual Dios usó en la década del 80 con grandes campañas de salvación por todo el país y el mundo entero también. Un joven de esta generación, que tiene un canal de YouTube, un podcast con millones de seguidores, le dijo, Carlos, ¿qué pasa con los enfermos que no se sanan? ¿Nunca le preguntaste a Dios por qué algunos no se sanan? Porque vio que hay gente que dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo oré, yo le pedí oración al pastor, a este, al otro, pero no me sané. Y muy sabiamente este evangelista que ya está anciano, con gran sabiduría, dijo, ¿qué? ¿Que yo le pregunte a Dios, que yo cuestione a Dios por qué no hace lo que yo quiero que haga? No, querido, le dijo. No, jamás le voy a preguntar por qué no hace lo que yo quiero. Declara conmigo, Dios es soberano. ¿Que acaso Dios no sabe que está enfermo? Sí, sabe que está enfermo. ¿Y por qué no lo cura? Dios, ¿por qué no lo cura? ¿Por qué no hace lo que yo quiero? O sea, a veces tenemos una actitud arrogante, ¿no? Eso no va. Pero hay una respuesta lógica, basada en la Escritura, por la cual alguien que está enfermo por ahí no se sana. O alguien no recibe aquello que está esperando. ¿La Biblia tiene respuesta? Claro que sí.
Lo que sí puedo decir yo es que tenemos que saber la diferencia entre la palabra de Dios, esta palabra, la Biblia, que da su conocimiento general. Da un conocimiento general ¿de qué? De quién es Dios, quién es su Hijo, cuál es su voluntad y cuál fue la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Eso dónde está? En la Biblia. Declare conmigo, conocimiento general. Después está la otra palabra. La palabra que es una palabra que sale de la voz de Dios. Cuando usted está orando sin la Biblia y usted recibe una voz que le da un conocimiento, una revelación de algo específico para su vida. ¿Cuánto me están comprendiendo? Por ejemplo, ¿con quién me tengo que casar? ¿Con Susana, con María, con Teresa, con quién? Y el Señor le da un nombre, por ejemplo. Eso es una palabra, declare, específica. No está en la Biblia. Hay dos formas de decir palabra de Dios. Amén. En griego hay dos formas de decir palabra. En castellano hay una sola, decimos palabra. No hay otra forma de decir palabra. Es como, por ejemplo, la palabra naranja. La palabra naranja puede ser para la fruta y para el color. ¿Cuánto me están comprendiendo? En griego, la palabra palabra, valga la redundancia, tiene dos formas de escribirse. Una es logos y la otra es rema. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Rema. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Juan 1:1. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí, cuando dice el Verbo, el original griego no dice verbo, dice en el principio ya existía el logos. ¿Qué existía? Verso 2. Ese logos, él estaba con Dios en el principio, verso 2. Verso 3. Por medio de él, ¿de qué él? Del logos. Todas las cosas fueron creadas. Sin él, logos, nada de lo creado llegó a existir. Por ejemplo, el mundo fue creado por la palabra logos. Cuando Dios dijo, sea la luz, y todo fue creado, cuando Él dijo, sea, esa es la palabra logos. Logos es la palabra escrita que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el logos encontramos el conocimiento general revelado de parte de Dios. Como recién les dije, nos habla de quién es Dios, cuáles son sus atributos, quién es su pueblo y cuál es su voluntad. Estoy hablando con términos muy simples y muy básicos, ¿sí? El logos es todo lo que se extiende de Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia, ese es el logos. ¿Cuánto me está comprendiendo? En cambio, o sea, es decir, leyendo el logos usted recibe conocimiento e información bíblico. Ahí está. Pero solo por leer el logos usted no recibe fe. ¿Qué recibe por leer el logos? Recibe conocimiento, entendimiento, información. El logos no viene la fe. Usted recibe comprensión, pero no fe. Ahora vamos a Romanos capítulo 10, famoso versículo, verso 17. ¿Qué dice? Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Ahí el original o la Reina Valera dice por oír la palabra. Pero el original ahí dice por oír el rema. Y el rema que se oye es el rema de Cristo. Ahí cambia, ¿ves? Entonces, declare conmigo.
La fe no viene por leer el logos, viene por oír el rema. La fe viene por oír el rema. La voz hablada del Espíritu Santo a tu corazón, que puede ser a través de leer. Y acá quiero aclarar algo. No existe el rema si primero no leemos el logos. Amén. Muchos eruditos bíblicos definen esta acción del rema de la siguiente manera. El rema es una palabra específica para una persona específica, para una circunstancia específica. Eso es el rema. El rema es un versículo donde Dios te habla. A veces vos abrís la Biblia, leíste un capítulo, nada, pero de repente tus ojos leyeron un versículo, ese versículo como que brilló, te tocó tu corazón, Dios te abrió el entendimiento y vos sentiste la voz del Espíritu Santo hablándote a vos como particularmente una persona en una circunstancia particular y en un momento particular. Ese es el rema. ¿Cuánto me están comprendiendo? Logos es toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, mientras que rema es solo un versículo. Eso sí, una depende de la otra, como dije. O sea, oyendo el logos, yo tengo un rema. Hay un caso de los años 70 en Corea. Una hermana llamada Jung Hae-kyun estaba ministrando apartada de la ciudad, en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque había un avivamiento del Espíritu Santo. Esta hermana coreana estaba ministrando a muchos jóvenes, y jóvenes venían de todas las aldeas, de todas las provincias y ciudades a ese lugar. Allí la gente caía por el poder del Espíritu Santo. En esa época eso era una novedad, que la gente se caiga. Eso llamaba mucho la atención. Y los jóvenes venían llorando de sus pecados y se arrepentían delante de Dios. Y estos jóvenes traían más jóvenes. Y habían de repente 5.000, 10.000 jóvenes en campo abierto. Entonces venían de todas partes. Y en un momento ella se congregó en un lugar, pero hubo un desborde de un río. Ese río hizo que la gente no pueda pasar para el otro lado donde estaba ella, y la gente quería llegar. Bueno, cuenta la historia que habían 3 jovencitas que trataron de cruzarlo. Trataron de cruzar ese río por la palabra de Dios. Entonces, ellas dice que pensaron en esa palabra que dijo: bueno, si la hermana y nosotros tenemos a Jesús, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, podemos invocar al Señor y llegar a la reunión y creer como Pedro, que caminó sobre las aguas, y pasar para el otro lado. Y estas chicas intentaron pasar para el otro lado, pero lamentablemente la corriente se las llevó, y a los 3 días sus cuerpos fueron encontrados muertos. Y la pregunta es: ¿por qué estas 3 jovencitas, si ellas creyeron en Dios y citaron un versículo, porque se arrodillaron y comenzaron a declarar el versículo donde el apóstol Pedro camina sobre el agua, y confiando en Dios se agarraron de la mano y se metieron, pero las arrastró la corriente? ¿Por qué Dios no les contestó si ellas estaban basadas en la palabra y con una fe que creían que Dios le iba a contestar? Es la misma pregunta que estoy haciendo: ¿por qué algunos se sanan y a otros no? Gran misterio, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no contestó las oraciones llenas de fe basadas en la palabra de estas 3 chicas?
Y lo peor de todo lo que pasó fueron que los incrédulos se gozaron de este accidente. Y los noticieros comenzaron a hablar muy mal del pueblo cristiano. Y los pecadores se mofaban de la iglesia. Porque decían eso porque creen fantasía les pasa eso. Y muchos que estaban siguiendo a Cristo dijeron, se volvieron y dejaron de seguir a Cristo. Todo por este incidente. Ahora, ¿qué clase de respuesta se le podría dar a la gente que dice que cree, pero que no recibe su milagro? Oiga, Dios no tenía razón alguna para apoyar la fe de estas chicas. Porque Pedro nunca caminó sobre las aguas por el logos. Pedro caminó por las aguas por un rema. Vamos a leer Mateo 14, 28. ¿Qué dice la Escritura? Señor, recuerden, tempestad en alta mar, la barca se mueve, lluvia, tormenta, olas que pegan con todo. Dicen, nos vamos a morir. Y allá aparece algo que es un fantasma, pero era Jesús que caminaba sobre el agua. Este es el versículo que las tres chicas citaron y se agarraron de la mano y dijeron, confiamos en el Señor. Y se metieron en el agua, pero murieron. Ese es el versículo que ellas estaban citando. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a ver qué hizo Pedro. Verso 28. Señor, ¿qué le dijo? Si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, ahí está la rema. Ahí está la palabra rema. ¿Qué hizo Pedro? Pedro demandó una palabra rema a nuestro Señor Jesús. Y él no salió de la barca hasta que la boca de Jesús se abrió y le dijo, ven. Estas chicas, por eso Dios no respondió la oración de estas chicas que se metieron, porque ellas fueron con un logos, fueron con un conocimiento general de la Escritura, pero no fueron con una orden de la voz que salió de la boca de Jesús. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ellas se basaron en un logos, en una palabra escrita, pero no se basaron en una palabra inspirada llamada rema. Y la pregunta acá, ¿cuántos de ustedes por fe en un versículo iniciaron un negocio y fracasaron? ¿Cuántos por fe hicieron una campaña evangelística? No fue ni el oro y no se convirtió nadie. Después le echamos la culpa a Dios. No es el tiempo, decimos. Para justificar nuestro fracaso decimos, no es el tiempo. No, en realidad el barrio es un corazón duro. Tienen corazón duro, por eso no se convierten. No, es que vos lo hiciste basado en una palabra logos de la Biblia, pero no fue basado en la voz del Espíritu Santo, en una palabra rema. En una palabra que te da dirección. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Cuántos creyentes estarán basando su fe en un logos, pero no en un rema? Déjame decirte la verdad. Jesucristo no tiene por qué responder a tu fe basada en una fe humana. Dios no responde una fe humana. Dios responde una fe divina. Fíjese, ¿qué le dijo Jesús? Ven. Es decir, Jesús le dio una palabra específica, ven, en una circunstancia específica, la tormenta, a una persona específica, el apóstol Pedro. ¿Cómo se dan cuenta que el rema es una palabra específica, en una circunstancia específica, para una persona específica? Si nosotros no recibimos eso, usted ni se mueva, porque usted va a actuar en la carne y le va a llamar fe a lo que no es fe. Por eso nosotros en este ministerio preferimos esperar antes que actuar. Preferimos tener, hermanos, las profecías
porque también estamos hablando de palabra profética. Acá entra el campo profético. No tienen que ser menospreciadas. Nosotros no actuamos, el Señor me dijo así tan rápido y hacemos las cosas. No. Hay tres formas, hay tres maneras de que el rema es confirmado. Primero, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo? Porque la pregunta es, ¿Dios sigue hablando? Pastores, ¿Dios sigue hablando a Dios, al hombre? El tema es cómo lo hace. Porque estamos hablando de oír la voz de Dios. Porque el que oye la voz de Dios tiene éxito. Porque si Dios te dice, haz el negocio, ¿cómo le va a ir ese negocio? A la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios? Grandiosa. Entonces, si queremos hacer las cosas a lo grande, a la manera de Dios, tenemos que saber oír la voz de Dios. Y no tenemos que actuar en un logos, tenemos que actuar en un rema. Dijimos, logos es un conocimiento, una información general, bíblica, que es la base súper importante. Pero el rema es un versículo que habla para una situación específica, a un momento específico, a una persona específica. Entonces, rema trae la fe. La fe viene por oír el rema, la palabra. Pedro no caminó sobre las aguas solo por tener información bíblica. Caminó porque recibió un rema. Pero esas chicas solo tenían un logos. Y Dios no se hace responsable del logos que está basado en una fe humana. ¿Profeta qué? ¿Hay una fe humana y una fe de Dios? Sí. El peor engaño es que la gente cree que puede creer por sí misma. No. Porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. La fe es un don. ¿Qué es don? Un regalo, algo que te da gratuitamente. Si Dios no te da la fe para hacer algo, no lo hagas. Profeta, ¿y cómo viene la fe de Dios? La fe viene por el oír, el logos, el rema de Cristo. Significa palabra, pero dijimos hay dos formas de decir palabra. Palabra Biblia y palabra la voz del Espíritu Santo, que confirma la Biblia, nunca la contradice. Amén. Entonces estas chicas ejercieron una fe humana en el logos. Y ese fue el error que ellas cometieron. Y es por eso que Dios no tenía la responsabilidad de responder a una fe humana. ¿Y sabés cuántos ministros se metieron a empezar una obra de Dios basada en el logos y no basada en el rema? Yo fui uno de ellos y no me da vergüenza decirlo. ¿Sabe por qué? Porque aprendí. Pastores, vamos a hacer una iglesia, como si fuese que vamos a hacer, no sé, un cumpleaños. Sí, vos sos el copastor, yo soy el pastor, y vos sos el cantante, y vos sos así. 4 payasos, 5 payasos. Vos haces esto, yo hago esto, yo hago esto. Sí, amén. Fuimos a un local, le pusimos la mano, acto profético. Mentira. Era una fe humana. Nos metimos ahí, no quisimos poner el saco de pastor, nos quedó grande. Fallamos. No iba ni el logro, nos metimos un alquiler, un salón grande. No, es que este barrio es duro para el Señor. No, que es que tal vez no es el tiempo. Y empezamos a decir cosas espirituales. No es espiritual. Es que nos basamos en la palabra logo, no nos basamos en un rema. Nos basamos en un conocimiento general bíblico, en una información bíblica, pero no nos basamos en una palabra que salió de la intimidad y de la profecía y del Espíritu Santo. Pero, ¿aprendimos del error o no aprendimos, pastores? Amén. Y ahora mire, hay 200 personas recibiendo la palabra rema. Gloria a Dios. Y así aprendimos. Hasta que dijimos, no, vamos a hacer la cosa bien. Vamos a hacer la cosa bien. Y dijimos, vamos a ayunar y orar. Y el Espíritu Santo dijo, ahora sí parece que estos 3 cabezones van a empezar bien.
Y estuvimos 5 meses ayunando y orando con los pastores. Y ahí yo recibía una rema. Y la rema fue la justicia de Cristo. Y yo le compartía, la justicia de Cristo, pastores, esto. Amén, eso fue de mucha edificación. 5 meses nada más. Después, ¡pum! Otra palabra rema. Apóstol José Duarte. Tenemos que ir para allá. Viajamos con los pastores al apóstol José Duarte. Llegamos ahí y ahora ya no teníamos el afán de ser pastores, de tener un templo y gente. No, estábamos humillados. Entonces cuando vos humillado, ¿cómo te volvés? Humilde. Y ahora esperás a que la voz de Jesús te diga, sí, salí de la barca. Pedro, ¿puedo salir de la barca, Señor? Vení. Y ahí vos pisás y vas a pisar sobre el agua. Y fuimos en Paraguay y vino un profeta y nos dijo, veo, ¿ustedes tienen templo? No, porque yo estoy viendo, dice, un salón blanco con una columna en el medio, con una característica más o menos de 60, 70 personas va a ser el lugar ese donde ustedes van a estar. Dicho y hecho, y así fue. Después vino el apóstol José Duarte y dijo lo mismo, veo un templo blanco con una columna en el medio. ¡Fua! Dije, el rema de Dios vino a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ayunamos, oramos y esperamos en el Señor a que el Señor diga, salgan de la barca. Dale un fuerte aplauso, sí. El evangelio no es al voleo, hermano. El evangelio no es, bueno, Dios mandó a que prediquemos y tenemos que salir porque Él ya dio la orden. No. Usted va a ir a Plaza 11 con su parlante, va a poner su micrófono y dice, acá dice, vayan y prediquen. Bueno, yo voy y predico, tiki. No se convierte ni el loro, hermano. No, y después como no se convierte nadie, y como usted se mandó y no lo mandó el Espíritu Santo, usted se enoja con la gente y empieza a decirle, arrepiéntanse, pecadores, manga de pecadores, la Biblia dice esto, va a venir el Apocalipsis, se va a destruir el mundo, ustedes se van a quemar en el infierno, dale, aceptá a Cristo, y predican condenación, y no los quiere escuchar ni el loro. La gente está comiendo pancho ahí, lo miran como diciendo, ¿qué pancho que sos? La prostituta está ahí en Plaza 11, no se convierte. El drogadito está en Plaza 11, no se convierte. La familia se sientan a tomar un mate en Plaza, no se convierte nadie. ¿Ustedes vieron esos predicadores de plaza que no lo escucha ni el loro? En Lanús, por todos lados hay. ¿Sabe por qué? Porque están basados en un conocimiento general llamado logo, pero no tuvieron un rema de Dios. Pero cuando tú tienes una palabra profética, un rema de Dios inspirado por el Espíritu Santo que salga de la boca de un profeta, usted tiene dirección y destino de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, por medio del logo, usted puede conocer cosas acerca de Dios. Pero el logos no siempre se transforma en rema. Suponete que, ¿cuánto conocen el versículo ese del estanque de Bethesda? Algunas traducciones traducen Betzatá, otros Betsaida, pero es el mismo lugar. El estanque de Bethesda, voy a llamarle así. ¿Qué pasaba en ese estanque? De vez en cuando, dice Reina Valera, bajaba, un ángel agitaba el agua y los enfermos que estaban esperando esa agitación se tiraban, ¿no? Y el primero que entraba se curaba. Algo extraño, pero pasaba eso. Suponete que llega ahí no sé, alguien que tiene una enfermedad en la piel, cualquier enfermedad. Y dice, y ve a todos tendidos, a todos los enfermos tendidos, y dice, ¿qué están esperando? Vamos a meternos al estanque. Y se tira de cabeza al estanque de Bethesda y sale. Pero cuando sale, sigue enfermo. ¿Qué es lo que falló? Que nadie lo mandó. Porque
La clave estaba cuando el ángel removía el agua y después de ser removida había que meterse. Acá, en este caso, la palabra logos es el estanque y el ángel es la palabra rema. Hasta que la divinidad no te da la orden, no son removidas las aguas del Espíritu, usted no se puede meter en ese emprendimiento. Porque usted va a estar jugando una pelea contra Satanás. Y si usted pelea contra Satanás, solo Satanás lo va a destruir. Conozco muchos pastores. Satanás destruyó mi ministerio, matrimonio. Satanás nos dividió. Están mis hijos en droga. Nuestro ministerio era creciente, quedamos en nada. Usted no tuvo una palabra. Usted se metió en un asunto que Dios no lo llamó. Hermano, tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y así conocemos al Señor. No era el estanque, no son las aguas. Es cuando el ángel removía el agua que se producían los milagros. Logos es igual al estanque y rema es equivalente al ángel. Usted puede estudiar toda la Biblia, hermano. Los atributos de Dios, usted puede estudiar el Evangelio, la vida de Jesús, hacer un seminario bíblico, puede hacer muchas cosas. Pero si vos, el Espíritu Santo, no toca la Escritura, no hace vivir el versículo que vos estás leyendo y no te habla a tu corazón, no va a pasar nada. Vamos a ver el flyer de esta noche. Rema, ¿te das cuenta? La palabra rema es del Espíritu Santo que vivifica el versículo. Vivifica el versículo. Le da vida a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3:6. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de letra. Servidores, declara, soy servidor. Capacitado. ¿Y dónde está la capacitación? En la Biblia, en la letra de la Biblia, en el conocimiento general de la Biblia. Dice, no el de letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aleluya. Hay muchos maestros que saben muchas cosas de la Biblia, tienen mucho conocimiento de teología, de exégesis, de eclesiología, bibliología, sabe muchas cosas de historia bíblica, pero no tiene una palabra rema, por lo tanto nunca va a ser vivificado, ni él ni su iglesia. Porque para ser vivificado por la palabra, el Espíritu Santo tiene que tocar esa letra. Porque la letra mata, pero el Espíritu trae avivamiento. Vivimos en una sociedad pero muy agitada, hermano. Vivimos en una velocidad impresionante donde si no es rápido me aburro. Si no es rápido siento que pierdo el tiempo. Si no es rápido me pongo impaciente. Y ese es el espíritu que nos hace perder y no nos lleva a esperar en la palabra rema. La iglesia perdió la capacidad de saber esperar al Señor en cautela. Oiga, un corazón agitado, un corazón preocupado, un corazón ansioso jamás se va a conectar con el rema de Dios. Un corazón que está lleno de ruido, una mente que está llena de ruido, el trabajo, las redes sociales, los hijos, el colegio. Y no hay tiempo ahí para escuchar una palabra rema. No hay tiempo ahí para escuchar una palabra rema. Declara conmigo, esperar en el Señor. Te estoy tirando una bomba ahí, hermano. Necesitamos un corazón reposado, en silencio, en paz. Como decía la semana pasada, muchos pastores predican sermones excelentes, bíblicos, impecables, pero terminan de predicar y despiden al pueblo de Dios y se van a su casa. El que estaba atado se vuelve atado, el que estaba enfermo se vuelve enfermo. No reciben los frutos de su predicación. ¿Por qué? Porque están apurados, no sé qué los apura. No saben esperar en el Señor.
Otro problema de hoy son los pastores que están súper ocupados. Ese era yo también. Pastor albañil, pastor electricista, pastor carpintero, pastor panadero. Pastor lleva al colegio a los hijos, vuelve a la casa, cocina, está gritando con la mujer, viene a centro de reforma, ¡pum! Una patada a la puerta, la abre, cachetazo a los servidores, ta, 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 ta. ¡Despiértense! Pastor viene con un rema, pastora viene con una rema. Porque el pueblo le va a demandar una rema. El pueblo le va a demandar un rema. Muchos pastores que están del otro lado, albañil, carpintero, electricista, trabajan de todo, están súper ocupados. Estoy llegando a la reunión tarde, van en el colectivo buscando un logos. Van buscando un logos. ¿Qué palabra puedo compartir? Sí, un salmo, facilito, un salmo. Y llega ahí, Salmo 23, otra vez Salmo 23. Salmo 91, bajo la sombra del omnipotente. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y el pueblo está esperando un rema que los vivifique. Está esperando un rema que lo avive el fuego de su corazón. Fíjese que dice el Salmo 130. Espero al Señor. Lo espero con toda el alma. Lea y deja que el Espíritu Santo entre en su corazón. Espero al Señor. Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Ahí, ¿sabe qué palabra es? Rema. Espero un rema. Palabra para un siervo específico, para una circunstancia específica, para un nombre específico. Espero. Tenemos que saber aprender a esperar en el Señor. Éxodo 24:12. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte. ¿Qué le dijo? Sube al monte y quédate allí. ¿Qué iba a hacer Dios? Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, a la montaña. Reina Valera dice la palabra esperar, dice, y espérame. Espérame en el pico de la montaña. ¿Cuántos mandamientos había en la tabla? ¿En cuánto tiempo escribís 10 mandamientos? Vamos a ponerle un montón, 10 minutos. Es un montón. 10 minutos de reloj, es un montón. A escribirlo así, lento. Pará, 10 minutos. Y los otros 39 días con 12 horas, 11 horas y 59 y 50 minutos. ¿Qué hizo Moisés? Esperó. Imagínate, va Moisés. Amor, me dijo Jehová que tengo que ir a la punta a buscar las tablas de la... Llégala. Padre, estoy acá. Señor, estoy acá. Séfora, mi mujer, capaz que se va a enojar. Se está haciendo tarde. Tengo que llevar a los pibes al colegio. Se hace... Señor, estoy acá. Día 2. Señor, estoy acá. ¿Las tablas dónde están? Día 10. No traje para comer nada. Qué bajón. Me parece que ayunó a la fuerza. ¿Cómo dice? No traje agua, no traje nada. Pero el Señor me dijo que... ¿Qué dijo David? Espero. Alma mía, espera en el Señor. Hasta que recibas, ¿qué? Una palabra.
Moisés estuvo más de 30 días esperando. Usted piensa que estuvo ahí 40 días en la gloria, así. Estuvo esperando. Él estuvo esperando. Qué paciencia, ¿eh? Estamos muy lejos de Moisés, me parece. Estamos muy lejos de Moisés. ¿Por qué el apóstol José Duarte siempre tiene una palabra rema específica? Usted va a Paraguay y el apóstol José Duarte dice, tengo una palabra. Apenas no nos conocía. Nosotros llegamos a Paraguay desde Argentina, nos vio así, ustedes dos, yo tengo una palabra para vos. ¡Fua! Ya estamos bailando con el pastor. Palabra específica, hermano. Le dio una palabra, le dio un rema al pastor. No, pastor, recibiste una palabra específica en una circunstancia específica para tu casa específica. Declara conmigo, rema. Te salva el rema, hermano. Te da un fuego en tu corazón. Quema el miedo, quema la incertidumbre, quema la duda en tu corazón. Quema todo, quema, porque el rema es un fuego del Espíritu Santo. Me dijo a mí, tu hermana, me dijo el nombre de mis dos hermanas. Rema, 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 rema. Ese hombre siempre tiene un rema de parte de Dios si usted va a Paraguay. Una palabra específica que le va a salvar en un momento específico de su vida. Gloria a Dios. Pero, ¿usted ve cómo consigue el rema el apóstol José Duarte? El otro día mandaron una foto, estaba en el monte, solo, con una carpita, con su talit, ahí, orando en la soledad. ¿Y qué hace ahí? ¿Por qué no ora en su casa? Si es lo mismo. No, hermano. Él es un hombre que espera al Señor. Se humilla y espera escuchar la voz de Jesús. Porque Él sabe que ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida, Señor. El Señor Jesús también sabía esperar. Por eso Jesús pasaba mucho tiempo a solas, en lugares solitarios. Después cuando bajaba del monte Jesús, vos te llamás Pedro, tu papá se llama Juan, vos sos, ¿cómo era? Bartolomé tiene otro nombre. Dice, te vi debajo de la higuera, un rema. Natanael, ahí está, Natanael. Jesús siempre tenía una palabra para darle vida a sus discípulos. Ahora, puedo decirles por qué muchos no reciben su sanidad, aun cuando ellos dicen que creen y que se apoyan en la palabra de Dios. Hay mucha gente, ahora entiende la respuesta de por qué muchos no se sanan, por qué muchos no reciben trabajo, por qué muchos no son restaurados, por qué muchos no reciben la iglesia que desean tener, las almas que desean ganar. ¿Se dan cuenta? Porque muchos ministros, mucho evangelio, muchos hijos de Dios están basados en el logos. Por su llaga somos sanos, por su llaga somos sanos, por su llaga somos sanos. Repite el versículo bíblico como un loro, pero ni él lo cree. Yo arrebato mi sanidad, y cada vez se pone más enfermo. Porque no se trata de decir, yo arrebato, yo tomo, yo esto, yo lo otro. Se trata de que vos estés esperando al Señor en intimidad, ayunando, orando, quebrantado y humilde de corazón. Dice, yo le respondo al que tiembla ante mi palabra. ¿Temblás ante la palabra de Dios? ¿Pasás tiempo con el amado? Porque ahí están las palabras de vida. Ahí están las palabras de vida. Jesús tiene palabra de vida para tu vida. Dijimos entonces, 1, no reciben sanidad o respuesta divina porque están basados en un logos, en una información general de la Biblia.
2, no reciben porque el logos no produce fe, sino que el fe viene por el oír el rema. La fe viene por el oír el rema. Y no saben, 3, no reciben porque no saben esperar en el Señor por una palabra rema que le active una fe para milagros. Todas las promesas son potencialmente tuyas. Todas las promesas que están acá. Acá hay más de 6.000 promesas para los hijos de Dios. De prosperidad, de tener hijos, de ser sano, de ser fructífero, de tener un ministerio glorioso, de un avivamiento, de todo, de activar los dones. Hay muchas promesas. Y potencialmente todas las promesas son tuyas. Pero no son literalmente tuyas. Son potencialmente tuyas. ¿Qué significa potencial? Un poder sin uso. Hay un poder que no estás usando todavía. Nunca diga imprudentemente ni apresuradamente, esa promesa mía, ese arrebato mío, ese... No. Es suya potencialmente, sí. Pero usted se apropia de ella cuando su alma espera en el Señor el tiempo suficiente hasta que de la boca de Jesús sale un ven. Sale de la barca Pedro y camina. Hasta que no habla Jesús, usted no tiene que salir de la barca. Porque usted sale de la barca sin el ven de Jesús y usted se va para abajo, como se fueron esas 3 chicas. Vamos a Hechos 16. Mucha gente pretende adelantarse a Dios, ir rápido como me pasó a mí. Vamos a hacer una iglesia, pastores. Sí, vos sos el pastor, yo soy la pastora, vos sos el adorador, yo soy el payaso, vos sos el... Nos queremos adelantar a Dios. ¿Por qué? No, porque yo conozco la Biblia. Yo sé lo que hay que hacer. No es suficiente sabiendo lo que hay que hacer. Es muy fácil tener acceso al conocimiento bíblico porque usted simplemente lee y ya se entera lo que dice la Biblia. Pero hay algo más. Tiene que haber dirección divina. Si no, yo me estoy mandando solo. Tengo que tener la aprobación del Mesías. Mucha gente pretende adelantarse a Dios con el logos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No, pero si ya Dios nos mandó a predicar por todo el mundo, ¿qué estamos esperando? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a estar esperando en el Señor si el Señor ya dio la orden? ¡Vayan! No es así, hermano. No es así. Eso le pasó. ¿Sabés quién le pasó esto? Al más grosso después de Jesús. Le pasó al apóstol Pablo, chabón. Le pasó al apóstol Pablo. Hechos 16, verso 6. Vamos a leer esta historia que está tremenda. Dice, el título, la visión de Pablo del hombre Macedonia. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había, ¿qué? Impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Le prohibió qué? Pero si Jesús no dijo vayan y prediquen. Ah, no, Dios se contradice. No, Dios no se contradice. Algo está fallando y tenemos que saber qué está fallando acá. No, pero Dios no envió. Pero el Espíritu prohíbe predicar. Pero dijo vayan y prediquen. ¿Qué pasa acá en esta aparente contradicción bíblica? Verso 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús... ¿Qué? ¿Pero acaso no dice predicarán en Samaria, Judea y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué? ¿Dios no quiere que se salven en Bitinia? ¿Dios no quiere que se salven en Galacia? ¿Dios no quiere que se salven? ¿Qué pasa? Seguimos leyendo. Verso 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, ¿qué pasó ahí? Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba.
pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Ahora sí, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. No, ¿qué dice la escritura? Vayan y prediquen. Y Pablo, vamos, predicamos por todo el mundo. Predicamos el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda lengua. ¿Va? ¿Tú, el Espíritu? No. Pero Señor, hay almas que... No. Pero vamos para... No. No es Galacia. No es Bitinia. No es Asia. ¿Pero qué? Y dice que Pablo paró el barco, bajó, se hizo de noche, y hasta que se hace noche, ¿vos qué tenés que hacer? Esperar. Yo me imagino a Pablo, una noche de lluvia, pensando por qué el Espíritu no me deja, por qué no doy fruto, por qué no se multiplican como se le multiplica a Pedro allá en Jerusalén, que hay un avivamiento. ¿Qué está fallando? Y yo me imagino que esa noche Pablo oró y esperó en el Señor. Y cuando su cuerpo reposó en la cama y se durmió, y él, su corazón, ¿qué? Bajó esa ansiedad, esa preocupación de predicar. Ella predica. Pará, hermano, pará. Vino la visión, vino el rema. Y en ese rema, en esa visión, había un hombre de Macedonia. ¡Ayúdanos! Es aquí en Macedonia que tienes que venir, apóstol Pablo. Hay muchas almas que se quieren salvar. Y Pablo se despierta y le dice a Lucas, le dice a Timoteo, no sé con quién estaba ahí. Ya sé, recibí un rema de Dios, tenemos que ir a Macedonia. Y cuando Pablo zarpó a Macedonia, un gran avivamiento se inició en ese lugar. Almas venían, los endemoniados se liberaban, los enfermos se sanaban, y un gran éxito ministerial experimentó el apóstol. ¿Todo por qué? Porque esperó en el Señor un rema de Dios. Así que el ejemplo del apóstol Pablo nos muestra claramente que hay una gran diferencia entre actuar en una fe natural basada en un logos que en una fe sobrenatural basado en un rema de Dios. Nosotros lo experimentamos, hermano. Y qué feo sabor te deja actuar solamente por un conocimiento general de la Biblia y no por una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Qué feo que es. Qué feo. Pero qué bueno es esperar al Señor. Los que esperaron en Él no fueron avergonzados, dice la Biblia. ¿Y sufriste vergüenza cuando perdiste tu negocio? ¿Sufriste vergüenza cuando perdiste plata y negociaste mal? ¿Sufriste vergüenza cuando iniciaste esa iglesia que fue un fracaso? ¿Sufriste vergüenza cuando por fe dijiste le voy a orar y no se sanó? ¿Sabes por qué? Porque te mandaste vos en un logos y no en un rema. Y Dios no va porque no tiene la responsabilidad de responder en una fe natural. No tiene la responsabilidad y no se va a hacer cargo Dios de una fe natural. ¿Cuántos ministerios habrán hecho congreso, campaña, campamento basado en un logos y no tuvo ningún fruto? Pero si esperamos en el Señor, tenemos nuevas fuerzas y vemos el éxito en nuestras vidas.